Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía, bienvenidos a esta entrega, su entrega semanal del programa La Utopía, que nos reúne para ver, pasar revista de lo que está ocurriendo en el país, de los elementos que de una u otra manera pueden afectar nuestro desarrollo, nuestra seguridad, nuestra calidad de vida y cómo juntos podemos contribuir a reducir esos riesgos de tal manera de que sea mucho más fácil garantizar ese desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho y al que todos aspiramos. Esta semana en la que terminamos el primer cuatrimestre del año, hemos querido mover a reflexión a ustedes, a los tomadores de decisión del país, a nivel nacional, a nivel local, y cómo no, a los tomadores de decisiones a nivel familiar, a ustedes, a nosotros, de tal manera que veamos qué elementos están incidiendo y pueden seguir incidiendo en generar malestar o bienestar en nosotros, y por ende si genera ese bienestar o malestar en nosotros, en las familias, en los tomadores de decisión familiar, va a generar bienestar o malestar en el país. Vamos a concentrarnos en analizar puntos claves que deben ser ponderados por ustedes, pero sobre todo por los tomadores de decisión del país, si queremos que el país siga avanzando en la dirección correcta hacia un desarrollo sostenible que garantice, que sea garante de derechos, que sea garante de las oportunidades que todos necesitamos para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos y por ende el bienestar al que tenemos derecho constitucionalmente. No se vayan porque en breve entraremos en materia analizando punto por punto y poniendo sobre la mesa, viendo las diferentes consideraciones de esos componentes que son los responsables de nuestro bienestar o de nuestro malestar en el decurrir, digamos, el tiempo que tenemos por delante en este 2022 que avanza vertiginosamente hacia su final. En breve continuamos con... Queridos amigos de la Utopía, entramos en materia. ¿Cuál es el elemento que más nos afecta o que más puede afectarnos a nosotros en ese balance que estamos planteando entre el bienestar que se requiere y el malestar que nos puede afectar? El primer elemento que queremos revisar con ustedes es la capacidad de planificar, de definir metas. Nosotros, en las familias, individualmente, familiarmente, si queremos avanzar, si queremos progresar, debemos ser capaces de poner metas, de planificar
hacia dónde queremos ir en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, qué queremos lograr como familia, como elementos productivos en el proceso educativo, en el proceso de salud. O sea, ser capaces de definir unas metas alineadas con las metas del país es un elemento importante. Cuando nosotros en la familia no somos capaces de poner metas, nos quedamos dando vueltas como en un remolino y no nos damos cuenta, porque al cabo de un año, de 2 años, seguimos en el mismo lugar. O sea, ser capaces de fijarse metas nos va a permitir que en cada paso que damos en la vida seamos capaces de discernir entre qué conviene y qué no conviene hacer. O sea, si decidimos que vamos hacia el norte, es evidente que no importa donde yo esté, mis pasos tienen que orientarme hacia el norte. Porque si doy un paso hacia el sur, me alejo de la meta. Si doy un paso hacia la derecha y tengo el este, también me alejo de la meta. O hacia el oeste. Puede ser que el paso me dirija hacia el noreste o hacia el noroeste, pero la fijación de metas y la planificación de lo que hago me va a ayudar a avanzar en la dirección correcta. Si hemos decidido que para alcanzar los objetivos de la familia es imprescindible consolidar la formación académica de los miembros de la familia, y de repente sacamos de la escuela a todos los miembros de la familia porque hay que producir para comer, entonces estamos alejándonos a las metas. Puede ser que digamos, bueno, hay que dedicar un tiempo, o algunos tienen que dedicarse a producir para mantener la familia, ese es un elemento. O el Estado tiene que avanzar en garantizar esa alimentación o esos objetivos que garanticen que la familia pueda avanzar. O sea, es un componente que entran diferentes factores. Pero para nosotros como la familia tenemos que definir metas. Definir metas nos orienta a largo plazo hacia dónde queremos ir. Nos muestra el camino y al mismo tiempo nos señala las dispersiones que nos pueden retrasar. De repente hay un ruido a la derecha o a la izquierda que si le presto atención y me detengo, me voy a detener en el camino, en mi ruta hacia la meta. Entonces hay cosas que que se pueden ver pero no te pueden detener. Ese es un primer elemento que creo, o que creemos desde la utopía, que está limitando de manera significativa el avance y el progreso de las familias en nuestro país. El que sean capaces de sentarse y definir metas, los objetivos, hacia dónde ir, de identificar bien las oportunidades, qué cosas están amenazando a que se pueda hacer y cuáles son las debilidades que debo superar, con las que tengo que trabajar para poder avanzar al logro de las metas que nos estamos planteando. Como ya decía, metas en la parte educativa, en la parte de vivienda, en la parte de salud, puede ser metas en la parte productiva, en la parte deportiva, no importa. Las metas, todas las metas son necesarias definirlas para juntos, como familia, contribuir al logro de las metas. Eso obviamente nos va a permitir a nosotros sentarnos a reflexionar en nuestro entorno quiénes son los tomadores de decisión que nos van a ayudar a avanzar al logro de esas metas. Las empresas o los empresarios que están requiriendo de nuestro apoyo, o que están requiriendo de nuestro apoyo en la parte laboral o de nuestro apoyo en la parte del consumo de lo que producen. Si es una empresa que contribuye al logro de nuestras metas, yo puedo consumir los productos que me oferta esa empresa. Si el logro de mis metas puede verse afectada porque ese empresario me vende una comida chatarra que afecta mi salud, o porque vende productos que están envasados en productos de FON y el FON va a contaminar el medio ambiente que debe ser necesario para yo lograr mis metas, no uso
los productos que vende ese empresario que tiene productos de fondo. O sea, hay múltiples ejemplos que nos deben orientar a nosotros a no tan solo avanzar nosotros en el logro de esas metas, sino en seleccionar cuáles son los actores claves que contribuyen al logro de nuestras metas, que nos permiten avanzar, y cuáles obstaculizan el desarrollo de esas metas. Vivimos en un país rico, lleno de oportunidades, lleno de bellezas naturales, que todo el mundo quiere disfrutar, que todo el mundo quiere visitar. Sin embargo, muchas veces nosotros no somos capaces de definir cuáles son nuestras metas en ese país y estamos pensando regularmente en salir corriendo del país hacia otros lares porque no identificamos claramente los objetivos y las metas que debemos tener en el país y cuáles deben ser nuestros aliados sociales, nuestros aliados políticos, nuestros aliados locales, empresariales o sociales, los que fuera, y nuestros aliados nacionales. Es una interesante reflexión que le invitamos a cada uno de ustedes a revisar. ¿Quién nos puede ayudar? Por ejemplo, no es lo mismo usted tener como aliado una institución financiera que lo que quiere es sencillamente exprimir todo el jugo que usted le puede dar sin aportarle nada a cambio, o tener una banca solidaria, una banca que le acompaña en el proceso, que le brinda oportunidades para el desarrollo de iniciativas empresariales, de iniciativas artísticas o industriales, o las que usted necesite. O sea, tener una banca nacional, y ponemos el ejemplo de las iniciativas del Banco de Reservas, que paso a paso acompaña con programas cada vez más novedosos para ser parte de ese esfuerzo suyo, de nuestras familias, en avanzar al logro de los objetivos. Entonces, tener alianza y consolidar alianza con instituciones como el Banco de Reservas o como una empresa que es respetuosa del medio ambiente y que produce envases que son biodegradables y que no generan daño al medio ambiente, eso es conveniente. Pero si la empresa que me quiere vender servicios es una empresa que cada vez que yo gasto un peso me pone a mí como un aliado para promover la contaminación ambiental que va a deteriorar nuestro medio ambiente, debemos revisar la situación. De hecho, esa planificación tiene su mejor exponente, digamos, a nivel nacional, a nivel local y a nivel familiar, en el tema del planeamiento urbano y el ordenamiento territorial. O sea, el gran problema que tiene nuestro país es no tener un ordenamiento territorial y un planeamiento urbano alineado con las metas de desarrollo del país. El retraso en definir ese planeamiento urbano está generando zonas de alta contaminación en los entornos urbanos, suburbanos y rurales, está determinando elementos que deterioran la calidad de nuestro medio ambiente y al hacer eso deterioran nuestras posibilidades de alcanzar un pleno desarrollo en los lugares donde habitamos. Necesitamos un medio ambiente facilitador del potencial que tenemos para que podamos en ese medio ambiente todos, desde los niños, garantizar la continuidad del proceso educativo, libres de riesgos a desastres, porque hay una adecuada planificación del uso del suelo, porque hay un adecuado uso de elementos no contaminantes, o porque hay tomadores de decisión que tienen que tener los recursos y las capacidades para garantizar que ese planeamiento urbano y ordenamiento territorial vaya en sintonía con el desarrollo individual de nuestras familias. Da pena
que nuestros alcaldes, nuestros ayuntamientos, en lugar de ser el garante de ese planeamiento urbano y desarrollo, ordenamiento territorial, es el principal promotor históricamente, no me refiero a los actuales, históricamente en la ocupación de las zonas marginales de las orillas de los ríos y en zonas verdes en nuestro territorio, son los que permiten o promueven el asentamiento de personas que a los 20 o 30 años se manifiestan como las víctimas de esa acción desaprensiva, prohijada y motivada por un gobierno local inconsciente e incapaz. Visto este componente, pasamos en el segmento siguiente a revisar otros elementos que son claves para que podamos avanzar adecuadamente, de manera sostenible hacia el desarrollo que todos necesitamos de manera integral en todo el territorio nacional. No se muevan, queridos, porque seguimos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, una tarea pendiente en nuestros territorios. O sea, no es posible que por un inadecuado ordenamiento territorial, por la falta de un planeamiento urbano adecuado, vivamos en ciudades en crisis, en metrópolis que han crecido sin ninguna planificación, mediante el uso, desaprensivo de las áreas verdes que deben destinarse para el correcto desarrollo de la ciudad, en un momento determinado, usados para asentamiento de personas que buscando bienestar abandonan el campo, se establecen en esas zonas periféricas, en las orillas de las cañadas, en las orillas de los ríos, en las zonas verdes establecidas, en el cinturón verde de Santo Domingo o de cualquier otra ciudad, generando situaciones que generan el malestar que se pone de manifiesto cuando se magnifica el asentamiento de personas en ese lugar y de repente se convierte en un elemento de presión social porque ya esa familia que se asentó en la cañada X, cualquiera que sea el nombre y en cualquiera de las ciudades, y que en principio sobrevivía con una vivienda de cualquier característica, de repente hoy constituye una población suburbana importante con poder de voto en las siguientes elecciones y por ende una población que genera presión. Y una presión que si se responde a ella sin un adecuado planeamiento, sin una adecuada planificación, lo que va a hacer es a generar mayor afectación en los tiempos por venir. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos las quejas de la población que están asentadas, muchas de ellas en cañadas inestables en la Loma del Chivo, que debió ser el cinturón verde del río Jaina, de la margen oriental del río Jaina, que era un pulmón, fue planificado como un pulmón importante para ese cinturón verde de la zona metropolitana de Santo Domingo, y que hoy se convierte por el asentamiento, inadecuado de poblaciones en un semillero de personas que están en riesgos. Y déjeme decirle, ya las personas están en riesgo ahí. Y es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de cada ciudadano. La primera responsabilidad fue en el haberles permitido asentarse en esa zona verde que había que preservar. Entonces, eso implica que la autoridad competente ya tiene la obligación de revisar cómo se resuelve el problema social que genera personas viviendo en laderas inestables que no tienen facilidades de acceso adecuadas y que obviamente van a generar las estadísticas de afectación
cuando lleguen problemas de inundaciones, de deslaves, de temblores de tierra, si no tomamos las acciones a tiempo. Es una tarea impostergable para los gobiernos locales, pero al mismo tiempo para el gobierno nacional, porque es una población importante y significativa que ponemos el ejemplo de la Loma del Chivo en Santo Domingo Oeste, pero igual podemos encontrar más de 10.000 lugares en diferentes ciudades y en diferentes provincias del país que están expuestas ante la misma situación. Es común ver las afectaciones que se reportan en los medios locales cuando hay alguna inundación en cualquiera de los hoyos de Santiago o en cualquiera de los barrios de las ciudades más importantes del país o en cualquiera de las cañadas que hay en los principales, en las orillas de los principales afluentes del país. Vemos cómo en una pendiente vertiginosa, con mucha frecuencia, hay rescates o de cadáveres o de niños que sobreviven a ese deslizamiento por estarse moviendo en puentes inseguros o caminando en una ladera inestable cuando viene la inundación que se lleva, sin contar los eventos que ocurren cuando el deslizamiento se lleva a la vivienda y con la vivienda las familias que están dentro, generando víctimas fatales. Digamos, esa es una realidad que tenemos que abordar y que invitamos, la autoridad tiene que abordar el tema y que invitamos desde la utopía, y con eso pasamos a otro componente, desde una visión proactiva. No es posible que sigamos abordando los temas que son necesarios resolver desde una visión reactiva. O sea, cuando pasa el problema, salgo corriendo a ayudar a las personas y asistirle o con comida o con algo de madera o con una plancha de zinc, que ha sido la práctica en los últimos 50 años de atención a la población que está en situaciones de riesgos. Desde la utopía, lo que queremos invitar tanto al gobierno nacional como al gobierno local, como a la propia ciudadanía, a sentarse a tomar conciencia de esos riesgos, a tomar conciencia de la situación de vulnerabilidad que nos afecta en cada circunstancia, para que en ese momento, ahora, antes de que pase el problema, podamos tomar las decisiones que nos ayudarán a evitar que pasen los problemas, y al minimizar los riesgos, al evitar las afectaciones graves, podemos garantizar que las acciones que tomamos de acuerdo a las metas que hemos definido nos van a permitir avanzar paso a paso hasta el logro de los objetivos deseados. Fíjese que, ¿qué pasa? O sea, si yo vivo en una zona vulnerable y tengo una vivienda hecha a retazos, sin respetar normas de construcción, sin tener materiales adecuados, sin garantizar el ordenamiento del territorio y el planeamiento que debe haber, sin el acompañamiento del profesional calificado y sin la supervisión de la autoridad competente del gobierno local o nacional, va a pasar que cada año, en lugar de mejorar la situación que me debe llevar a tener una vivienda digna y adecuada, donde mi familia pueda desarrollarse adecuadamente hasta alcanzar las metas que nos hemos trazado, cada año vamos a dar un paso para adelante y un paso para atrás, porque con cada temporada de inundación va a haber una afectación, una inundación que se llevó los enseres del hogar, o que se llevó una parte de la casa, o que afectó la salud de alguien en la familia. Entonces, ese trabajo proactivo debe unir a gobiernos locales, a tomadores de decisión nacional, públicos y privados, y a los líderes de las comunidades, para sentarse en una mesa sin presión, ahora que no está el problema, a revisar
esa situación de vulnerabilidad, identificar los elementos que van a fortalecer las capacidades de esa comunidad, de esas familias, que van a contribuir a reducir la vulnerabilidad con el apoyo de todos los actores, y en ese momento vamos a mejorar las condiciones. He visto, por ejemplo, una cantidad de puentes inestables hechos con tablitas y palos, que cuando se pudre un palo de eso o se pudre una tablita, el que va por ahí se cae en el arroyo o se cae en esa cañada y es arrastrado hasta el río, con grave peligro muchas veces de perder la vida. Sin embargo, para poner un ejemplo, si se toma la decisión de que es imprescindible, mientras se estudia la movilización de esas familias, garantizar un paso peatonal adecuado, porque esas familias tienen que bajar por ese camino, por esa cañada o por ese puente, donde está ese puente inestable, hacia la escuela o hacia la parte laboral o hacia la zona donde les permitan tomar el acceso del transporte que utilizan. Hacer ese puente peatonal puede hacerse con características adecuadas mediante una colocación de alcantarillas, con los aproches adecuados que permiten el paso con seguridad, que implique el compromiso de las familias de evitar tirar basuras en esos aproches, porque esa basura y esos escombros pueden taponarla y pueden generar una inundación brusca cuando se destranca eso, o puede hacerse mediante un puente prefabricado que se coloque en esa zona, o un puente colgante. O sea, hay diferentes opciones que tienen necesariamente que ser avalados por profesionales calificados, producto de la decisión técnica de cuál es la mejor solución posible, y al mismo tiempo consensuados con la comunidad que está en riesgo, que va a colaborar con identificar esas prioridades, con el apoyo del gobierno local, facilitador de elementos necesarios para garantizar ese tema, y con la aprobación de autoridad y la autorización de los actores nacionales que tienen que garantizar la seguridad, la reducción del riesgo o la viabilidad necesaria para que cada uno de nosotros pueda alcanzar las metas necesarias. Fíjese que la palabra clave está en la proactividad. Tenemos que ver la situación del riesgo antes de que pase el riesgo. No podemos pensar en el problema cuando llegue el problema. Esa proactividad con la que tenemos que ver el escenario, que debe garantizar, que nos pone en riesgo hoy, pero que debe garantizarnos la seguridad que necesitamos para alcanzar las metas, es clave. ¿Cuáles elementos vamos o debemos seguir ponderando con una visión proactiva? ¿Quiénes tienen que tener esa visión proactiva? No se vayan, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hemos visto cómo la proactividad en las decisiones que tomamos con respecto a la vivienda o a las vías de acceso pueden ser clave en que podamos avanzar o retroceder en el logro de nuestras metas. Hemos visto cómo el asentamiento de nuestras viviendas en lugares inestables, en zonas no con el nivel de seguridad que se requiere, o construidas con la permisividad, la indebida permisividad de gobiernos locales. Y repito, no es un tema que tenga que ver exclusivamente con los actuales gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen ahora la obligación de enfrentar la situación que se ha presentado, pero es un tema que viene acumulándose periódicamente cada 4 años,
puede decirse que desde el 1961 para acá, cada 4 años, ha venido generando una afectación que va agravando la situación del desarrollo en nuestro país. Y lo que aspiramos desde la utopía es poder contribuir al empoderamiento colectivo de las autoridades locales, de las autoridades nacionales, de los tomadores de decisión, de los medios de comunicación, de los líderes de las comunidades, de las familias. Implica un empoderamiento de cada uno para contribuir a resolver ese problema, garantizando dentro de lo posible la reducción de la vulnerabilidad, la reducción del riesgo por el fortalecimiento de las capacidades e ir sumando recursos disponibles o localizables que permitan avanzar a pasos firmes en esa reducción del riesgo, en esa construcción de resiliencia que va a permitir que sea sostenible el trabajo que debemos hacer para alcanzar el desarrollo. Debo decir que un tema prioritario que debemos tomar en cuenta y que es el que nos va a permitir poder avanzar en la toma de decisión y en la ejecución de las decisiones que tomemos, es garantizar la salud. Y se habla mucho en estos tiempos post pandemia y de diferentes amenazas. Se está hablando de la amenaza del dengue, se está hablando de la amenaza de las hepatitis o la amenaza de otras enfermedades infectocontagiosas. Es todo un panorama. Y debemos decir que el principal problema que vemos de la utopía es la reactividad del sistema de salud del país. ¿Y por qué decimos eso? Usted ve a los tomadores de decisión a todos los niveles hablando de las grandes inversiones que hay que hacer en los hospitales. O sea, se está viendo como que el problema de la salud se va a resolver en hacer grandes hospitales y la inversión de billones en los hospitales, y no nos damos cuenta de que si bien eso es conveniente y necesario, lo que es impostergable es la inversión millonaria, si se quiere, decir una acción que permita que el 80% del presupuesto de salud del país se pueda concentrar en la inversión en salud comunitaria, en esa inversión que permita pensar no en la cura de la gente, sino en cómo garantizar la salud de la gente. O sea, si cambiamos nuestra forma de pensar y en lugar de pensar en curar, pensamos y actuamos en garantizar una vida saludable a la gente, entonces la inversión se tiene que enfocar necesariamente el paquete de salud, más que en construir hospitales que sean de 2.000, 5.000, 10.000 millones de pesos, en garantizar en la proximidad de la gente unidades de atención primaria con la capacidad y con el personal en la capacidad de contribuir a mejorar la calidad de esa salud de la gente para que no sean huéspedes de los hospitales de segundo, tercero y cuarto nivel. Dentro de lo posible, porque siempre habrá alguien que tendrá que ir a los hospitales. O sea, nuestra utopía no está resuelta de tal manera que todos estemos expuestos de las afectaciones, pero podemos reducir. Si avanzamos de manera proactiva y garantizamos que haya agua potable y saneamiento adecuado en cada vivienda, si garantizamos una conducta adecuada que permita a la población no ser el objeto que está esperando la acción de salud, sino ser un sujeto que contribuye a garantizar su propia salud. Porque desde los jóvenes y los niños en las escuelas contribuyen a ese ambiente de salubridad necesario
en la escuela que pueden ser acompañados por la comunidad educativa, los educadores, los administradores de la escuela, los representantes del Ministerio de Salud y de múltiples instituciones, para que ese joven sea un agente de cambio que garantice las conductas adecuadas para preservar salud. Eso que aprendimos de que hay que lavarse las manos antes de comer, de que es necesario mantener el ambiente saludable, de que es necesario preservar un ambiente saludable para respirar. Si eso lo podemos lograr y podemos trabajar con las escuelas garantizando, vinculando esas unidades de atención primaria con cada centro escolar y tener más personal de salud trabajando en las escuelas, vamos a reducir la gente, en la cantidad de gente, el porcentaje de gente que va a demandar servicio en los hospitales. Y el ejemplo más práctico lo tiene usted con la epidemia del dengue. Ya decíamos en una entrega hace unas 2 o 3 semanas de la Utopía, de que era necesario retomar el tema con las direcciones provinciales de salud y con los promotores de salud del Ministerio de Salud o de la unidad del Servicio Nacional de Salud, de tal manera que trabajando con los niños en las escuelas pudiéramos refrescar toda la experiencia y todo el conocimiento de identificar los criaderos donde se desarrolla el mosquito que provoca el dengue. Que si ese trabajo se hace masivamente con 3 millones de miembros de la comunidad educativa movilizándose en todo el territorio nacional, vamos a minimizar los riesgos de epidemias del dengue cuando venga en este mes que comienza próximamente, en este mes de mayo y en los meses subsiguientes de la temporada ciclónica. Vamos a minimizar los brotes de dengue que van a afectar la productividad de las familias y van a afectar probablemente la vida de mucha gente. De que es necesario que, siguiendo ese ejemplo de incorporar a la comunidad educativa que tiene conocimiento, que tiene buenas prácticas, en esa acción proactiva de prevenir las epidemias, vamos a abordar todas las epidemias posibles, incluyendo las buenas prácticas que aprendimos para prevenir la afectación del COVID-19 o que hemos aprendido para otras epidemias, y vamos con ello a garantizar una vida saludable en cada uno de los hogares dominicanos, que si se hace de manera efectiva, aunque aparezcan casos, no habrá nunca una saturación en las emergencias de los hospitales o en los cuidados intensivos, de las salas de cuidados intensivos, porque la gran mayoría de la población habrá sabido cómo evitar la epidemia y solamente casos aislados van a ser atendidos en los hospitales de segundo, tercero o cuarto nivel. Pero todo eso es clave si actuamos con proactividad. Esa misma proactividad que hablamos para trabajar con la planificación, con el ordenamiento territorial, que hablamos para garantizar la solución de problemas de vía y asentamientos en laderas inestables, debemos ponerla en práctica en todo aquello que nos permita garantizar una vida saludable a la población. La solución no está, estimado televidente o estimado tomador de decisión, no está en incrementar, como lo estamos haciendo, las inversiones a través, en los últimos 40 años, oímos a todo el mundo hablar de las inversiones masivas en grandes hospitales, mientras no vemos actuar con la misma energía y presteza en las inversiones en las unidades de atención primaria y en los programas de salud comunitaria imprescindibles para garantizar con la proactividad requerida la salud a la que todos tenemos derecho y necesitamos para seguir avanzando en el desarrollo del país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con otros elementos de proactividad que nos deben ayudar a mejorar las opciones que tenemos
de seguir construyendo ese desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho y sobre todo qué necesitamos para poder avanzar en este precioso país que tenemos, en el que queremos seguir viviendo y en el que necesitamos impulsar ese desarrollo sostenible para todos y cada uno de nosotros. Queridos amigos de la Utopía, seguimos analizando las opciones que tenemos al revisar el escenario que tenemos en el país, en un mundo convulso, con muchas amenazas, con temores en toda la población, en todo el mundo, de que si podemos garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias, si el ingreso que tenemos va a alcanzar. Es una lucha permanente generada por la ansiedad, por la inquietud. Las variables que hay en el mundo no son las más halagüeñas, pero nosotros que hemos planificado avanzar en la vida, tenemos cosas que hacer y que podemos y debemos seguir haciendo para garantizar la sostenibilidad de los pasos que debemos ir dando para alcanzar ese desarrollo sostenible que, como hemos mencionado, no tan solo queremos, sino que tenemos derecho a él. Un tema de proactividad que queremos plantear con ustedes ahora, que debemos revisar, es el tema de los medios de vida, de la producción. O sea, si garantizamos la salud, garantizamos la vivienda y la seguridad de la vivienda, si garantizamos el entorno medioambiental, necesitamos producir, necesitamos tener un ingreso en la familia que nos permita generar la seguridad alimentaria a la familia, mantener activo todo el proceso de logro de las aspiraciones que tenemos en la familia, todos los gastos de la familia. De más está decirle a ustedes cuál es cómo podemos hacer ese presupuesto y cómo podemos llenar los huecos cuando tenemos las limitaciones que da el medio. O sea, no es un tema posible de alcanzar exclusivamente con un Estado protector que nos da todo. Imposible lograr eso. Como es tampoco imposible lograr si damos pasos a ciegas y cada vez que damos 2 pasos hacia adelante hay una piedra en el camino que nos impide avanzar y damos 5 pasos para atrás. Es necesario revisar todas las oportunidades que tenemos, donde hay amenazas, qué dificultades tenemos, pero también, sobre todo, dónde están las oportunidades. El primer elemento que les invitamos a ver, a todos, ver a los tomadores de decisión del país, al gobierno central, a los gobiernos locales, a los líderes del sector empresarial, a los líderes locales y a los líderes en las comunidades, en las familias, de que la única forma de avanzar en la sostenibilidad del progreso es si el progreso abarca todas las capas sociales. Si tenemos 10 millones de dominicanos que no tienen dinero en los bolsillos para consumir, por más esfuerzo que haga el gobierno central para ayudar a que haya medios, los recursos, que hayan producción y que los empresarios tengan los almacenes llenos de productos que han sido producidos, si no hay dinero en los bolsillos de la gente que los pueda gastar, el asunto no va a caminar. Entonces, la visión proactiva tiene que implicar que cualquier acción de desarrollo que afecte a los actores del nivel superior tienen que garantizar un desarrollo del poder adquisitivo de la población, porque si la población no tiene recursos para gastar, la cadena de comercialización se para.
pero no tan solo la de comercialización, sino la cadena de producción del Estado. El Estado se alimenta del impuesto que todos pagamos, e inexplicablemente en nuestro país, como en muchos otros países de América Latina, paga más impuesto el que menos tiene. Porque queremos verlo de esta manera. O sea, el impuesto es qué porcentaje de lo que usted gana, de lo que usted ingresa, paga de impuesto. Y de antemano, no importa lo pobre que usted sea, lo humilde que usted sea, usted paga sobre un 20% de lo que usted ingresa, porque paga con el ITEVI, paga con los diferentes aranceles, paga impuestos y paga por los servicios. No es aquel empresario que liquida miles de millones de pesos mensuales al Estado el que más paga. Es probable que ese empresario le genere millones, pero es millones porque él está colectando los impuestos que usted paga como consumidor al comprar una papita, al comprar una galleta, al comprar un dulce, al comprar aquel que lo produce y lo comercializa, colecta todos los impuestos que usted ha pagado y es el que lo entrega al Estado. Ni siquiera el colmadero, porque el colmadero recoge una parte, pero el colmadero le compra a un almacenista y el almacenista a un productor, y esa cadena termina en que el que aparente más paga es el que menos paga, porque generalmente ha generado toda una cadena de incentivos y exenciones fiscales que lo termina, y si usted hace un ejemplo, cualquier economista lo hace, se dará cuenta que una persona que a lo mejor se gana 100 millones de pesos en el mes, con esos 100 millones de pesos paga menos de 20 millones, o sea, menos del 20% que paga el infeliz que compra la galletica o que compra el caramelo o que compra la libra de sal. ¿Cómo lograr que ese desarrollo en la parte baja, el desarrollo empresarial o desarrollo de MIPYMES, como se ha llamado a ese potencial generador de recursos que tiene el país, como si el recurso se da a ese nivel y genera el bienestar en la capa media, media baja y en la capa más pobre del país para que tenga mayor poder adquisitivo? Gana más esa familia porque mejora su condición de vida, gana más la ciudad porque en el entorno de la ciudad se mueve todo ese capital, generando un dinamismo necesario y conveniente, gana más el Estado porque colecta mayor cantidad de recursos, porque a mayor capacidad de consumo de la gente, mayor recurso habrá disponible para el impuesto y para seguir haciendo inversiones en obras sociales, y gana más el productor que también produce lo que consume esos 10 millones o 11 millones de dominicanos más los turistas que vienen en la zona. Esa proactividad, el análisis que debe llevarnos a focalizar el apoyo a la población que vive en las comunidades para que tenga éxito en sus iniciativas, es un enfoque proactivo necesario en estos momentos para garantizar la mayor sostenibilidad posible en todo el país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve hacemos una recomendación final de cómo podemos entender eso y cómo podemos avanzar adecuadamente hacia el éxito de ese desarrollo sostenible, alcanzable que todos queremos y merecemos. Queridos amigos, al terminar nuestra conversatorio del día de hoy, queremos presentar un ejemplo sencillo que nos va a permitir entender la efectividad de lo que hemos planteado. El país
está apostando al desarrollo turístico como la clave de su desarrollo sostenible. Está apostando y está invirtiendo a todos los niveles esfuerzos, recursos, equipos, materiales, desde el gobierno central, grandes empresarios y hasta los líderes en las diferentes comunidades. Pero queremos hacer, para que se entienda la importancia de ese enfoque comunitario, si el desarrollo del turismo del país no pone como un eje prioritario el desarrollo del ecoturismo, y les invito a ver el plan de desarrollo turístico del país, que no lo contempla en este momento, pero que tiene que incorporar el ecoturismo, vamos a perder la oportunidad de que 20.000, 30.000 microempresarios dominicanos que están dispersos en toda la geografía nacional y que tienen el potencial de mover cada uno de esos pequeños empresarios, 5, 10, 20 habitaciones o servicios para los turistas que quieren conocer nuestra naturaleza, nuestros encantos en la montaña, en las costas o en los ríos, que tienen la oportunidad de desarrollar una empresa gastronómica o una empresa de guías turísticos o de hospedaje o de transporte que movilice a más de 10 millones de dominicanos en el territorio o a 10 millones de extranjeros que se muevan en el territorio, lo que implica que va a movilizar más de 20 millones de personas en el territorio, generando un beneficio colectivo que dinamice cada una de las comunidades. Y pensamos que el desarrollo del ecoturismo es a base de inversiones de miles de millones de dólares de inversionistas que vienen de afuera o nacionales que van a acumular o que quieren acumular las oportunidades a base de los incentivos, como ha pasado en el desarrollo que ha ocurrido en los grandes centros turísticos del país. Vamos a perder una gran oportunidad de garantizar la sostenibilidad del desarrollo del país, el desarrollo de las comunidades involucradas en ese ecoturismo, la preservación de nuestros valores históricos y culturales. Con este programa, con este ejercicio, queremos dar la voz de alerta de que es imprescindible consolidar esa inversión en los núcleos comunitarios para garantizar el dinamismo necesario que nos debe de garantizar proactivamente el desarrollo sostenible que todos aspiramos, que queremos, pero al mismo tiempo que merecemos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tendrán la oportunidad de reflexionar en esta entrega, revisando esta entrega en YouTube, que va a estar disponible, y compartiéndolo con otras personas que necesitan oír estas reflexiones para que podamos avanzar, tanto en tomadores nacionales, de decisión nacionales, locales, como individuales en cada una de las comunidades. Gracias por su atención, queridos amigos, y hasta la próxima entrega, el próximo sábado, por estos mismos canales. Nos encontramos en La Utopía Riesgo Cero. Un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir.